Definición de administración. Definir es explicar con claridad el significado de una palabra o concepto. Las palabras se definen en los diccionarios. Un concepto es una idea general o una representación abstracta que implica sus características generales y esenciales. La administración es una palabra, pero también un concepto. Por lo tanto, para definirla es necesario ir más allá del diccionario para señalar y explicar sus características generales y esenciales. Para definir algo correctamente debemos someternos a reglas. Primera regla: lo definido no debe formar parte de la definición. Ejemplo: administrar es la acción y efecto de administrar. Esta definición es incorrecta. Segunda regla: la definición debe ser precisa, no confusa, y no muy amplia ni muy corta. Ejemplo: administración se entiende como sinónimo de dirección de empresas. Esta definición es incorrecta. Veamos por qué es incorrecta. La administración se conforma por 4 funciones: planeación, organización, dirección y control. Es decir, la dirección es una parte de la administración, pero no son sinónimos. Tercera regla: la definición no debe expresarse en forma negativa. Ejemplo: la administración no es un sistema nuevo de expresar en números los costos, ni una forma nueva para pagar a los obreros. No es un sistema de pago a destajo, ni un sistema de bonos o de primas. No es asignar un cronómetro a un trabajador y poner por escrito los datos referentes a él. No es un estudio de tiempo, no es un estudio de movimientos, ni un análisis de estos en los sujetos. No es la impresión de 1 o 2 toneladas de formularios. Esta definición de Federico Winslow Taylor es incorrecta. Nos dice lo que no es, pero queremos saber lo que es. Cuarta regla: la definición no ha de expresarse en lenguaje oscuro, ambiguo o figurado. Ejemplo: administrar es la capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales, con frecuencia conflictivas, en un solo organismo para operar una sola unidad. Esta definición es incorrecta. El lenguaje es ambiguo. Recordemos que la administración es una palabra, pero también un concepto, y para definirlo necesitamos conocer sus características y esencia. La esencia de algo es aquello que es tan importante que sin lo cual no existe. ¿Qué es aquello tan importante que si no existiera, no existiría la administración? Para buscar esa esencia, busquemos en el origen de la administración. La administración, como ciencia, es fundamentalmente el resultado de las ideas y el trabajo de 2 personas, Federico Winslow Taylor y Henri Fayol. Busquemos en ellos
las características generales y esenciales de la administración. Indaguemos en la obra de Federico W. Taylor. El principal libro escrito por Taylor fue The Principles of Scientific Management, traducido originalmente como Principios del Manejo Científico del Trabajo, y en la actualidad simplemente como Administración Científica. Dice Taylor, la raíz de la administración científica tiene como objetivo el mismo que la máquina economizadora de trabajo: aumentar la producción por unidad de esfuerzo humano. La obra de Taylor es una constante búsqueda por la eficiencia. La búsqueda de la eficiencia es relatada en una reciente publicación sobre la vida de Taylor, titulado The One Best Way, el enigma de la eficiencia. La trascendencia e influencia de Taylor es tal que en el año de 1908 la Universidad de Harvard tomó las ideas de Taylor como base para sus planes de estudios en la Harvard Business School. Siguiendo las ideas de Taylor, Henry Ford desarrolló la línea de montaje. Para Taylor, la esencia de la administración es la eficiencia. Recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos sugieren que la competitividad y supremacía de las empresas norteamericanas durante la mayor parte del siglo XX se debieron a la aplicación de las ideas de Taylor. Mientras Taylor exponía sus ideas en Estados Unidos, en París otro pensador original desarrollaba las suyas: Henri Fayol. La obra fundamental de Fayol es Administración Industrial y General. En su libro, Fayol define qué es administración, precisa y describe 5 funciones características de la administración: planeación, organización, dirección o mando, coordinación, que más que una función es un elemento esencial, y control. Además, señala 14 principios básicos de la administración. Fayol es quien le da el nombre a nuestra disciplina, administración, y la define así: administrar es planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Taylor nos dio la esencia de la administración, la eficiencia, mientras que Fayol nos dio sus características generales y la coordinación como esencia. Sin embargo, Taylor y Fayol no fueron los primeros en utilizar la administración. Son ellos los que le dieron sus características y esencia formalmente. Pero antes de ellos ya existía lo que llamaremos pensamiento administrativo. El pensamiento administrativo, es decir, la aplicación de la administración de manera intuitiva, es probablemente tan antiguo como la humanidad. Por otra parte, la administración actual no solamente es producto de las ideas de Taylor y Fayol, de las cuales muchas han sido refutadas o superadas, sino más bien es la suma de ideas de administradores y emprendedores de todo el mundo. Regresemos al pensamiento administrativo anterior a Taylor y Fayol.
Claude S. George, en su famoso libro Historia del Pensamiento Administrativo, señala: todos los líderes verdaderamente importantes de la historia fueron administradores, ora administrando países, ora conduciendo exploraciones y guerras, manejando en fin las empresas de otros hombres. George encuentra muestras de pensamiento administrativo en los registros escritos de las primeras civilizaciones. En la Sumeria hace 5000 años, en la egipcia hace 4000 años, así como en la hebrea, la china, la griega, la romana y en general en todas las civilizaciones. También encuentra muestras de pensamiento administrativo en obras escritas tales como el Código Hammurabi, la Biblia o el Príncipe de Maquiavelo. Encuentra también que en la construcción de grandes edificios babilónicos, egipcios, griegos y demás, se incluyó el pensamiento administrativo. Siguiendo la línea de pensamiento de George, algunos investigadores de la administración contemporáneos han decidido utilizar las lecciones de pensamiento administrativo y adaptarlas a la actualidad. Tal es el caso de Anthony Yates, Margot Morrell o Donald G. Krause. Ahora nosotros buscaremos las características y esencia de la administración en un acontecimiento histórico, buscando formular una definición de administración.